Buena tarde, saludos a todos. Vamos a darle seguimiento al curso de topografía 2. Y entonces en las últimas clases presenciales habíamos estado tocando el tema de altimetría. Y entonces definimos algunos métodos para poder definir las cotas de los puntos. Y entonces a raíz de que ya conocemos esas cotas, nosotros ya podemos conocer mucha más información de cada uno de los puntos que componen nuestro plano topográfico, nuestra línea, nuestro terreno, lo que sea necesario que trabajemos. Y entonces veamos. Ahora ya tenemos la capacidad de salir de un punto ¿sí? Nosotros en planta podemos ir conociendo esto, entonces podemos ir conociendo, ya conocemos la distancia de AB, ya podemos conocer la distancia de entre B y C, la distancia entre C y D, y eso nos permite a nosotros entonces también conocer cuáles son sus coordenadas. Entonces tenemos la capacidad de conocer esas coordenadas, pero ahora con los temas vistos anteriormente también ya tenemos la capacidad de definir qué es lo que está pasando. Todo esto es visto en planta, pero también tenemos la capacidad ahora de definir cuál es su comportamiento desde la altura, ¿sí? Ahora podemos definir nosotros cómo se comporta este punto estando en Z. Entonces podemos definir este punto estando en Z hace esto, este hace cualquier cosa por acá, ¿sí? Y eso va a depender de cuál sea su posición en Z, su cota, desde un punto de referencia. Y entonces nosotros podemos ir definiendo quiénes son esas alturas, ¿sí? Y entonces ya podemos conocer un Z para A, un Z para B, un Z para C y un Z para D. Y entonces lo que antes conocíamos como un par ordenado XY, y ahora lo deberíamos de conocer como un XYZ para cada uno de los puntos. ¿Sí? Para cada punto nosotros deberíamos de conocer un XYZ. Topográficamente nos dicen que esto debería ser un norte, un este y un Z, ¿sí? Entonces esto lo deberíamos de escribir como un Y, un X y un Z. Y entonces tiene su norte, tiene su este y tiene su Z. ¿Por qué razón hacemos esto? Eso lo hacemos por conveniencia, porque regularmente las estaciones totales trabajan bajo este formato, ¿sí? Y programas, la mayoría de software también trabajan bajo ese formato, a sabiendas de que la información regularmente se descarga de una estación, pero si nosotros lo hacemos desde un teolito o desde un nivel, debería de funcionar exactamente igual. Solo tenemos que tener cuidado con el ordenamiento de nuestras cotas, ¿sí? Regularmente topográficamente decimos, trabajamos para el primer punto Y, X y Z. Nos interesa qué pasa en el norte, qué pasa en los estes y qué pasa con las alturas. Entonces, ahora ya tenemos la capacidad de conocer esos tres valores. Ahora lo que nos queda es definir cómo es que utilizamos esos valores. Y para eso es que vamos a hacer uso de las curvas de nivel. Veamos realmente qué es una curva de nivel. Entonces hemos estado hablando bajo estas características que nosotros dijimos. Podemos conocer varios puntos. Conocemos un punto A, un punto B, un punto C y un punto D de cualquier polígono, ¿sí? Una poligonal cualquiera. Y entonces, ¿qué es lo que regularmente hacíamos hasta topografía 1? Nosotros conocíamos esta parte, ¿sí? Nos permitía a nosotros definir esta superficie. Esta superficie la conocíamos y decíamos que era la que iba desde
La estación A a la estación B, de la estación B a la estación C, de la estación C a la estación D y de la estación D a la estación A. ¿Cómo fue que obtuvimos nosotros entonces esa información? Veamos. Si trasladamos todo a un eje coordenado tridimensional, decimos, aquí está corriendo todo lo que sea norte, está corriendo el este, pero también ya vimos que necesitamos ubicar ese punto en Z. Entonces decimos, el punto visto en planta está acá, pero su proyección en Z está por acá. Entonces vimos el norte A, el este A y Z en A. Y para cada uno de los puntos nosotros tenemos cada una de sus proyecciones en Z. Y entonces eso nos permite ya tener una idea de cuál es realmente el comportamiento sobre el terreno real de nuestra franja de terreno que estemos analizando. Ahora ya dejamos de percibir eso como un plano, que era lo que veíamos en topografía 1, ¿sí? Solo veíamos la planimetría y nosotros asumíamos que todo era completamente plano, pero entonces a partir de que ya conocemos las cotas, en Z ya podemos definir que va a existir una variación también del terreno. O sea, el terreno ya no va a ser completamente plano, sino que va a tener irregularidades. Y entonces ahora podemos nosotros analizar esas irregularidades. ¿Y para qué nos va a servir esto? Pongamos el punto de que este sea nuestro terreno y nosotros necesitamos construir ahí un edificio, una casa, cualquier situación. Entonces nosotros vamos a tener la capacidad de poder definir a partir de qué punto nosotros necesitamos tener un eje, un punto cero, definir si necesitamos hacer cortes o necesitamos hacer algún tipo de relleno, ¿sí? Ver si con el material que tenemos podemos volver a rellenar, situaciones de esas, porque nosotros ya vamos a conocer cuál es el comportamiento real del terreno, ¿sí? Ya no nos estamos imaginando que solo es una parte plana, porque la mayoría de situaciones es poco probable que tengamos partes planas, la mayoría van a tener irregularidades. ¿Sí? Entonces habíamos definido también que nosotros regularmente tenemos un plano horizontal, un plano de referencia, y nosotros decimos a partir de ese plano todo debería de casar, y a partir de ahí empezamos a tratar de proyectar nuestras elevaciones para luego poder hacer lo que hablábamos, ¿sí? Hacer algún corte o algún relleno. Entonces veamos cuál es el comportamiento de esas curvas, cómo hacemos nosotros para poder trazar entonces esas características. Decimos, aquí estamos analizando exactamente qué pasa con los linderos, pero muchas veces nos sirve la información interior, porque regularmente no vamos a decir, veamos, hagamos la casa sobre el lindero completo del terreno, si probablemente tengamos un terreno suficientemente grande y necesitemos hacer una casita por acá nada más, ¿sí? Aquí es nuestra casita, entonces nos interesa conocer mucha más información del terreno que únicamente la proyección de los linderos, y entonces nos interesa conocer más información, ¿sí? Información interna de nuestro terreno, de nuestro polígono, muchas veces de nuestra línea de conducción de agua, una carretera, cuestiones de ese tipo. Entonces veamos cuál debería ser entonces nuestro proceso, o qué es lo que deberíamos ir haciendo nosotros. Vayamos teniendo en cuenta una proyección de ese tipo, ¿sí? Si nosotros proyectáramos esto, estamos diciendo, tenemos una montaña, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento de la montaña? ¿Cómo hacemos nosotros para definir qué está pasando con la planta en esa montaña? Y entonces empezamos diciendo, la planta, nosotros deberíamos de ir haciéndole cortes, ¿sí? Atravesándole planos, de tal forma que cuando nosotros hagamos el corte con ese plano nos permita decir, mire, sobre ese plano se formó esta planta, ¿sí? Sobre el siguiente plano se forma la siguiente planta, sobre el siguiente plano se forma la siguiente planta, y así vamos haciendo una proyección de cada uno de los planos a cada una, a la proyección de planta que le corresponde a cada uno de los planos. Y luego lo que hacemos es trasladamos todas esas proyecciones a un solo plano de referencia, y entonces lo que obtenemos nosotros básicamente es lo que se define como curvas de nivel. ¿Por qué se llaman curvas de nivel? Porque cada una de esas curvas va a estar marcada por el nivel
al que se hizo el corte, ¿sí? Entonces nos va a decir, mire, cuando se hizo el corte a 10 metros, nosotros logramos obtener esta proyección de acá. Cuando se hizo a 20 metros, logramos esta otra acá, a 30 metros, pasa esto que está por acá, y entonces eso nos va a ir permitiendo a nosotros definir de qué estamos hablando. O sea, regularmente es poco probable que cuando nos den cuando tengamos un plano, nosotros tengamos esta información, ¿sí? Regularmente nosotros vamos a tener esta información, y esta información es la que nos debería de servir a nosotros, y nosotros la deberíamos de saber interpretar, ¿sí? Entonces, veamos qué va a pasar. Nosotros vamos diciendo, ¿qué pasa si esto cada vez se va haciendo más tupido al centro y más alejado en la parte de afuera? Ya hemos definido en algún momento dentro de la clase que estamos definiendo que eso podría llevarnos a la proyección de que entre más lejos estemos en los puntos externos y más tupidos los puntos internos, estamos haciendo la analogía que nos estamos acercando a una elevación, ¿sí? O a una montaña, podríamos decir. El caso contrario, que si nosotros tuviéramos puntos muy separados al principio y luego puntos muy juntos al final, ¿sí? Nosotros decimos, ¿qué es lo que se está proyectando por acá? Básicamente nosotros estamos llevando esto y decimos, aquí como que tenemos una hondonada, ¿sí? Y esa hondonada nos está diciendo, esta parte de acá casi está teniendo un comportamiento que cuando hagamos cortes, el primer corte nos da una proyección, el segundo corte nos da una proyección, pero conforme más vayamos haciendo cortes, los puntos cada vez están más cerca. Son estos puntos que están proyectándose acá cada vez más cerca, y los puntos del fondo cada vez están más dispersos. O sea, las curvas cada vez están más dispersas, y las curvas de casi llegando al final del barranco, podríamos decir, están cada vez más cerca. ¿Sí? Ese es el comportamiento típico de una hondonada, un barranco, y ese es el comportamiento típico de una montaña, ¿sí? Las faldas de la montaña están más dispersas sus curvas, y al centro, casi llegando al pico de la montaña, nosotros deberíamos de tener curvas mucho más tupidas. Y entonces ahora, ¿cómo hacemos nosotros para ir definiendo esas diferentes curvas de nivel? Ya vimos que para definirlas nosotros necesitamos ir trasladando la analogía de estos planos que van haciendo el corte a nuestra superficie, ¿sí? A nuestro volumen, podríamos decir. Si tenemos un volumen, nosotros vamos haciendo cortes y vamos viendo de todo el volumen qué es lo que se va trasladando a cada una de las plantas. Veamos pues. Y entonces básicamente lo que estábamos hablando es esta parte que tenemos acá. Nosotros decimos, tenemos esta elevación, pasémosle un plano, el plano horizontal N1. Cuando le pasemos el plano horizontal N1, nosotros nos vamos a dar cuenta que es el que está más separado, y eso quiere decir que su curva es la curva N1. Luego hacemos el plano N2, nos va a transmitir la curva N2. Al plano horizontal 3 nos va a transmitir su curva N3, y el plano N4 su curva N4. Hay que tener cuidado con cómo hacemos nosotros para el trazo de esas curvas, ¿sí? O sea, no podemos decir agarremos las distancias nada más y vayámonos y saquemos esto a donde salga. Nosotros deberíamos de definir exactamente que entre plano y plano nosotros deberíamos de tener una misma distancia, ¿sí? Que es lo que vimos en el caso anterior. Entre este plano y este plano debería existir la misma distancia que entre este plano y este plano, y la misma distancia que entre este plano y este plano. Y entonces a cada una de esas distancias entre planos se le denomina equidistancia, ¿sí? Y entonces no tendría mucho chiste que nosotros vayamos haciendo los planos a cualquier corte, porque entonces a cualquier altura, porque cuando nosotros querramos identificar qué es lo que está pasando, lo que veíamos antes, es una montaña, es una hondonada, es una planicie, qué es lo que está pasando ahí, nosotros no podríamos tener certeza de eso, porque ¿qué pasa si en la parte de aquí abajo hubiéramos hecho los cortes a cada 5 metros de altura, y en la parte alta hubiéramos hecho los cortes a cada 20 metros de altura? Y entonces no podemos tener una relación directa, podemos decir
mire, pero los cortes, las curvas casi tuvieron el mismo comportamiento, entonces eso es un plan. Entonces ahí estamos teniendo un error, porque no llevamos la misma escala para ir haciendo nuestros cortes. Entonces siempre deberíamos de llevar todo a una equidistancia. ¿Cómo hacemos nosotros para definir esas equidistancias? Nos dice que las equidistancias en función, esos básicamente deberían de ir en función al tipo de trabajo que nosotros estemos haciendo. Regularmente vamos a tener equidistancias a cada 5, a cada 10, a cada 15, a cada 20 metros. ¿Sí? ¿De qué va a depender eso? Del tipo de proyecto que nosotros estemos analizando. O sea, no podemos, si vamos a ir a medir una planada, por ejemplo, nosotros no podemos decir, mire, entonces hagámoslo a cada 20 metros, porque nosotros no vamos a obtener entonces básicamente ninguna curva, porque nunca vamos a lograr determinar que existen cambios de alturas en los puntos de 20 metros. ¿Sí? Hay veces que ni siquiera encontramos cambios de altura a 5 metros, entonces decimos hagamos cambios a cada metro. Entonces bajamos a 1 metro y si no encontráramos nada, y de todos modos necesitamos definir algún cambio que sea, por ejemplo, quisiéramos instalar, nos pidieran instalar una máquina y la máquina tiene que estar completamente horizontal. Y entonces decimos, ¿qué tanto podríamos fallar? O sea, que con 1 metro, si nosotros vemos que el área donde vamos a ubicar la máquina se ve casi pareja, entonces decimos, ¿será que un desnivel de 1 metro ahí es poco probable? Entonces inclusive podríamos hacer equidistancias a cada 5, a cada 10 centímetros, como para tratar de definir, mire, este está exactamente nivelado o le falta un poco de nivelación. Y entonces el hecho de hacer el cálculo de equidistancias no es tanto que nosotros queramos hacer equidistancias cuando nosotros queremos obtener la información. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos información ya dada en un plano? ¿Sí? Entonces cuando nosotros tenemos equidistancias en un plano, nos dice que nosotros deberíamos entonces considerar algo que se denomina equidistancia normal. ¿Sí? ¿Qué es hacer una equidistancia normal? Veamos, regularmente si nosotros tuviéramos ya un plano y quisiéramos, tenemos información de ese plano, ¿sí? Tenemos algunos puntos y decimos, mira, entonces a cuánto debería yo partir mis equidistancias aquí para poder hacer mis curvas de nivel. Y entonces nos dice que la equidistancia normal debería ser igual ¿sí? Veamos. N. N dice que es la equidistancia, que es de escala. Nos dice que es el denominador en la escala. ¿Sí? Y 1000 es una constante. Entonces nos dice, veamos, encuentre la equidistancia a la hora que tenga un plano. Y entonces nos dice, vea las equidistancias, o acá cuánto debería estar partido, debería de ir en función al denominador que tenga la escala del plano que esté analizando, y eso divide una constante que es igual a 1000. Y entonces nos dice, miren, necesito que nos diga cuál es el valor de n si tiene un plano de curvas que está a escala 1 es a 2000. ¿Sí? Y entonces nos dice n es igual al d de escala dividido
1000. ¿Quién es el denominador en la escala? Si decimos nuestra escala es 1:2000, quiere decir que el denominador de la escala es 2000. Y lo dividimos dentro de 1000. Se va 0,0, 0,0, 0,0. Eso nos dice que nuestras equidistancias deberían de estar a cada 2 metros. Entonces nos dice, esa sería una forma de nosotros poder ir definiendo cuáles son las equidistancias que rigen un plano de curvas ya dado. Ya definimos que si nosotros queremos realizar nuestro propio plano de curvas, y entonces nosotros vamos a tener que ir definiendo en torno a las características del proyecto cuál es el mejor valor para la equidistancia. ¿Sí? Ya vimos, puede ser 1 metro, pueden ser 5 metros, podrían ser 10 metros. Regularmente vamos teniendo distancias de 1, 5 y 10. ¿Sí? Por las características de los proyectos que realizamos. Entonces veamos. Al igual que hacíamos cuando hablábamos de cómo trabajamos la altimetría, vamos a definir al principio cuáles son los métodos para el cálculo de las escalas y luego vamos a definir cuál sería el método correcto para poder obtener esa información. ¿Cómo hacemos el levantamiento topográfico? Primero hagamos los cálculos teniendo en cuenta que ya se hizo el levantamiento y luego vayámonos a más adelante podemos hacer el método práctico, o sea, cómo hacemos para escalar un polígono para luego poder hacer su levantamiento y poder obtener las cotas. ¿Sí? Necesitamos obtener coordenada X, coordenada Y, coordenada Z, y luego con esas 3 coordenadas nosotros deberíamos de realizar nuestro plano de curvas de nivel. Veamos pues. Veamos el método que más nos va a servir básicamente para el cálculo de coordenadas de curvas de niveles, el método analítico. ¿Qué métodos tenemos? Como casi todo lo que tiene que ver con topografía, nosotros podríamos tener un método gráfico y también tenemos siempre el método analítico. ¿Cómo hacemos un método gráfico? Nosotros ya sabemos que para hacer un método gráfico lo que nos queda es empezar a ver en nuestro plano y empezar a ver dibujos y tratar de asociar por medio de dibujos qué es lo que más nos conviene hacer. Si nosotros vamos haciendo mediciones directas sobre el plano y luego vamos gráficamente marcando nuestros puntos. Entonces veamos el método analítico. Lo primero que deberíamos definir para el método analítico o para el método gráfico, cualquiera que sean los dos métodos, es que lo que a nosotros nos interesa para dibujar curvas, nos sirven las cotas redondas. ¿Sí? ¿Qué es tener una cota redonda? Veamos pues. En algún momento, cuando estábamos analizando, nosotros decíamos, teníamos un punto A y tenía su cota A. ¿Sí? Y teníamos un punto B y él tiene su cota B. ¿Qué característica tienen las cotas en A y las cotas en B? Que regularmente van a tener decimales, ¿sí? Entonces podemos decir, la cota en A
es 47.63 y la cota en B es 43.44, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que aquí existe cualquier cosa por acá y que entre estos dos puntos debería existir .19 metros, ¿sí? Que sería la diferencia entre A y B. ¿Sí? Vamos ahí, entonces decimos, la diferencia entre B es 4.19 y la cota en A es 47.63 y la cota en B es 43.44. Y entre A y B existen 35 metros. Veamos pues. ¿Qué necesitamos para hacer el método analítico? Nos dice, siempre nos van a servir las cotas redondas. ¿Qué es hacer cotas redondas? Cuando nosotros nos piden determinar una cota redonda, nosotros necesitamos ir definiendo. Lo primero que deberíamos definir es quién es nuestra equidistancia, ¿sí? A cada cuánto vamos a tener nosotros esa relación, ¿sí? Y entonces decimos, lo primero que deberíamos definir es a cada cuánto vamos a trabajar. ¿Quién va a ser nuestra equidistancia? ¿A quién podemos definir como equidistancia? Decimos, tenemos 4.19 metros de diferencia de altura. Y entonces decimos, ¿nos convendrá tener 10 metros para sacar curvas de nivel? No vamos a tener ni una curva, porque si queremos 10 metros de altura y solo nosotros definimos 4.19 de este punto a este punto, entonces decimos, no nos sirven 10, ni siquiera nos sirven 5, y entonces es muy probable que nos sirvan equidistancias a cada metro, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos equidistancias a cada metro? Entonces lo que nos dicen es que deberíamos de utilizar el método de interpolación, ¿sí? Entonces necesitamos ir interpolando nuestras cotas. Entonces veamos. Hagamos esto. Si este es nuestro plano de referencia, tenemos nuestro plano de referencia y aquí tenemos la 47.63 y aquí tenemos la 43.44. Eso quiere decir que este triángulo tiene una altura de ¿cuánto? De 4.19, ¿sí? Tenemos 4.19 acá y tenemos de aquí para acá 35 metros. Escribamos esto. Tenemos 4.19 y tenemos 35. Y habíamos definido que nuestra primera era 43.44 y que la segunda era 47.63. ¿Qué es hacer cotas redondas? Decimos, ¿quién es mi primer cota? ¿Sí? ¿Quién es mi cota redonda? La primer cota ya la conozco. Conozco 43.44. Ella la conozco. ¿Quién debería ser mi siguiente cota? Mi siguiente cota entonces debería ser 44. Mi siguiente cota debería ser 45. Mi siguiente cota debería ser 46. ¿Por qué razón? Porque habíamos definido que la equidistancia iba a ser a cada metro.
Y entonces, ¿quién debería ser mi siguiente cota? 47. ¿Todavía tengo otra cota entera? Ya no. ¿Por qué razón? Porque mi cota final es 47.63. ¿Y ahora qué me queda? Ir definiendo. Esta es la 43-44. Quiere decir que esta es la 44. Esta es la 45. Esta es la 46. Esta es la 47. Sí, aquí tenemos, esta es la 44. Aquí es la 45. Aquí es la 46. Y aquí es la 47. Y entonces, y ahora lo que debemos de hacer es únicamente ir teniendo relación de triángulos. ¿Cómo hacemos para ir relacionando nuestros triángulos? Decimos 35 es a 419. ¿Cómo? X es aquí. 44 menos 43.44, ¿sí? Que sería entonces esta altura que tenemos acá. Y esto sería 0.56. Y entonces aquí decimos cuál es la distancia que hay de un punto para otro, ¿sí? Y entonces deberíamos de ir definiendo quién es X para cada uno de estos puntos. Y entonces lo que vamos definiendo es cuál es este X que tenemos acá, cuál es este X que tenemos acá, ¿sí? Cuánto es X1, cuánto es X2. Básicamente lo que hacemos es esto. ¿Quién es X1? ¿Quién es X2? ¿Quién es X3? 1, 2, 3. ¿Y quién es X4? ¿Sí? Entonces nos interesa ir definiendo quiénes son esos valores, ¿sí? Y entonces decimos, si hacemos nuestros cálculos acá, podríamos ir diciendo, donde estemos en 43, 44, nuestra distancia es 0, es nuestro punto de partida, ¿sí? En 44, ¿cuánto tenemos? 4.7. Y luego tenemos 13 metros, 21.4, 29.7 y llegamos a 35, ¿sí? Al final 4.19, 47.63 debería estar en 35, ¿sí? La cota de 47 debería estar a 29.70, la de 46 debería estar a 21.40, la de 45 debería estar a 13, ¿sí? La de 40 y repitamos, la de 47.63 a 35, la de 47 a 29.70, la de 46 a 21.40, la de 45 a 13, la de 44 a 4.7 y la de 43.44 como punto cero de partida, ¿sí? Y entonces lo que necesitamos ahora es en nuestro plano ir ubicando cada una de esas cotas redondas. Y cuando tengamos definidas ese es el método para poder ir definiendo cuál es nuestra cota redonda. ¿Qué vamos a tener que hacer entonces? Ya cuando tengamos todas nuestras cotas redondas, vamos a tener que pasar a hacer nuestro cálculo de coordenadas polares. Hagamos aquí un croquis rapidito. Entonces definimos. Aquí tenía una cota 47.5.
47.5, esta es una 45 y esta es una 43. Esta es una 46.8. Esta es una 43.2 y esta es una 38.5. Esta es una 48.3. Esta es una 43 y esta es una 39.5. Vale. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo hacemos ahora? Ya sabemos cómo encontrar la información. Vale. Si nosotros conocemos la distancia 1 y la distancia 2 y conocemos también esta distancia entre cotas, la distancia 3 y la distancia 4. Si conocemos las distancias, nosotros podemos decir, encontremos las de acá, que sería tratar de encontrar entre ...43 y 38.5, ¿sí? Lo que esté definido como una distancia 3. Y entonces vamos encontrando nuestras cotas redondas aquí. Si decimos aquí es la 38.5, la que le sigue es la 39, la que le sigue es la 40, 41 y 42. De aquí para acá conocemos para esta distancia, entonces conocemos que aquí existe la 44 y la 45. De aquí para acá existe la 46 y la 47 redondas. De aquí para acá existe la 44 y la 45. De aquí para acá existe la 47 como una redonda. 46, aquí existe una 47. De aquí para acá 41, 42 y 43. De aquí para acá 39, existe una 40, aquí hay una 41, 42, 43 hasta 48. Deberíamos definir qué es lo que está pasando de este punto a este punto, de este punto a este punto, ¿sí? De tal forma que nosotros lo que deberíamos de hacer es triangular nuestro terreno. Y entonces vamos a ir obteniendo. Aquí decimos, aquí existe una cota 44, ¿sí? Esta cota 44 va a ir con esta cota 44, ¿sí? ¿Y dónde hay otra cota 44? Por aquí hay otra 44. La junto con esta 44 y la llevo para acá. Y entonces ya tengo mi curva de nivel 44, ¿sí? También obtengo mi 39. Entonces si mi 39 pasa por acá y pasa por acá, ¿sí? Y se va para acá. Y entonces tengo la 39. La 40 va a hacer algo por acá y va a venir por acá. Entonces tengo la 40. La 41 va a pasar por acá. Tengo la 41, ¿sí? Y de esa forma vamos uniendo todas las cotas redondas de nuestro proyecto. Y entonces vamos uniendo la 39. Esta 39 va tocando 39, 39 por este punto. La 40 toca 40 por aquí, toca 40 por aquí. La 41 toca por aquí, toca por aquí. La 42, pero lo que hay que tener cuidado es que estas no se cruzan, ¿sí? Yo no puedo llevar una 39 y una 39 y pasar por acá y luego decir aquí hay una 40 y aquí hay una 40 y hago esto, ¿sí? No debería ser posible. Deberíamos de ir tratando de ver la forma de irnos saliendo acá. Por eso es que va teniendo esa forma, ¿sí? No se pueden cruzar. Entonces esa es la forma de ir definiendo nuestro plano de curvas de nivel. Veamos, hagámoslo a partir de
Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Y nos dicen, vea, tratemos de... Se hizo un levantamiento y tenemos... Estos son los nortes y estos son los estes. Nos dice, aquí es el 5000 en Y, aquí es el 5050, el 5100, el 5150. Y esta es la 2000, la 2050. Quiere decir que entre cuadro y cuadro nosotros tenemos 50 metros. ¿Sí? Y entonces ahora lo que nos dicen es, haga su proyección de curvas de nivel. ¿Sí? Haga su plano de curvas de nivel. ¿De qué forma? Nos dice, haga su plano y tenga equidistancias iguales a 1 metro. Cuando tengamos esta parte, ¿qué es lo que debemos de empezar a hacer? Ya dijimos, lo primero que deberíamos de definir es ¿qué vamos a tener que hacer? Entonces, si conocemos estas dos, vamos a tener que realizar un trazo entre estas dos, pero también un trazo entre estas dos, ¿sí? Pero también nos interesa un trazo entre estas dos, pero también nos puede interesar un trazo entre estas dos y también uno entre estas dos, y luego nos puede interesar uno entre estas dos, pero también nos interesa uno entre estas dos, ¿sí? Y entonces de tal forma que los pasos que yo debería de seguir, lo primero que deberíamos de hacer es triangular el polígono, ¿sí? Lo primero que deberíamos hacer es triangular nuestro polígono, definir. Ahora yo triangulo todo el polígono. ¿Y para qué me sirve triangular ese polígono? Y entonces vamos diciendo, vamos, si aquí de aquí para acá hay 50 metros, y entonces logramos definir una escala que nos sea útil para esa parte, y vamos diciendo, de aquí para acá hay 50, y entonces vamos a escalar esto, y lo tratamos de escalar. Y cuando ya lo tengamos escalado, podemos ir definiendo cuánto hay de aquí para acá. Conocemos qué diferencia de alturas tenemos para esta primera línea, esta que está acá. 157.25 este punto y 151.72 este punto. Ya puedo conocer entonces esta h de triángulo. Y con el escalímetro logré definir esa distancia. Y entonces empiezo a tirar mis cotas redondas. Me dice las cotas redondas las debería de marcar a cada metro. Y entonces tengo la 51, agarro la 152, la 153, 54, 55, 56 y 57. Y empiezo a definir entonces quién es x1, quién es x2, quién es x3. Si estoy saliendo 151, quiere decir que esta es mi cota 0, y entonces voy definiendo. De aquí para acá tengo x1, donde tengo x2, ¿sí? Y entonces en x1 corresponde la 152, en x2 corresponde la 153, y así voy ubicando entonces todas las redondas sobre esta línea. Y luego entre 757 y 165 coloco todas las redondas, y voy colocando todas las redondas en todos los triángulos que yo logre definir sobre mi plano. ¿Sí? Hagamos esto y hacemos esta otra y hacemos esta otra. Y aquí vamos marcando y marcamos y triangulamos todo el polígono. Entonces definimos. El primer paso lo triangulamos. Segundo, ubicamos la línea A
analizar y obtenemos su distancia horizontal. Como tercer paso, vamos a este triángulo y encontramos su aproximación, ¿sí? Y entonces hacemos su interpolación. ¿Quién sería el cuarto paso? Marcar las cotas redondas sobre la línea. Y como quinto paso, unir todas las cotas redondas, ¿sí? Entonces, primer paso, paso número 1, triangulamos. Paso número 2, vemos qué línea analizamos, utilizamos nuestro escalímetro, o si ya estamos trabajando en CAD o cualquier otro software, encontramos esta distancia. Paso número 2, ubicamos la línea a analizar y obtenemos su distancia. Cualquier línea que analicemos obtenemos su distancia. Paso número 3, ya teniendo las cotas de la línea y la distancia, hacemos la interpolación para ir encontrando sus cotas redondas. Paso número 4, marcamos esas cotas redondas a la distancia que correspondan a escala sobre la línea analizada. Y paso número 5 es empezar a unir todas esas cotas redondas, ¿sí? Y de esta forma entonces nosotros tenemos hecho nuestro plano de curvas de Miller. Entonces en un siguiente video vamos a seguir analizando el tema de curvas. Pasen feliz tarde.